hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 10 de noviembre, damos comienzo al programa 284 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 284, que corresponde al miércoles 10 de noviembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque comienza con las efemérides que prepara Edgardo Margiota y le sigue la columna de política nacional de Carlos Olubica, para cerrar el bloque con uno de nuestros invitados, Roberto Navarro, y su cuadro de situación al 8 de noviembre. Luego de un pequeño intervalo para informar sobre nuestros medios de comunicación, iniciamos el segundo bloque con la columna de ambiente de Silvia Oliviero Nieto, que va a referirse a Glasgow, más cerca del infierno que del paraíso. A continuación, la columna de pueblos originarios de Nora Ríos, con este título: Los sobrevivientes de los indios Quilmes. Y cerrando el bloque y el programa, nuestra segunda invitada, la ingeniera civil especializada en hidráulica María Eva Couso-Vitis, coordinadora del área de ingeniería comunitaria de la UBA e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA, que se va a referir a la histórica audiencia en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 10 de noviembre de 1834. Nace José Hernández, autor del Martín Fierro.
En su conmemoración se celebra en esta fecha el Día de la Tradición. Hernández fue esencialmente un político. Ello lo llevó a ser escritor y periodista y a participar en las milicias a favor de la causa federal, en las batallas de Pavón y de Cepeda y en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López Fordán. Desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires. También se destaca su libro sobre la vida del Chacho Peñalosa, en el que Hernández responsabiliza políticamente de su asesinato a Sarmiento. 11 de noviembre de 1951. Se realizan las elecciones presidenciales por las cuales Juan Domingo Perón resultó electo para su segunda presidencia. Por primera vez, miles de mujeres concurren a ejercer su derecho al voto. Evita, gran artífice de esa conquista, vota desde su lecho de enferma. 12 de noviembre de 1863. Es asesinado por las fuerzas mitristas el caudillo riojano general Ángel Chacho Vicente Peñalosa. El triunfo de las fuerzas mitristas en Pavón en 1861 había puesto fin a la Confederación Argentina y había iniciado un proceso de reorganización nacional bajo la preeminencia de Buenos Aires, hasta entonces separada del resto de las provincias. Así, el proyecto federalista parecía acabado, derrotado por el proyecto liberal unitario. Sin embargo, en 1862, el levantamiento del legendario caudillo riojano Ángel Chacho Peñalosa puso en cuestión al centralismo porteño. Luego de varias derrotas, Peñalosa se rinde ante el comandante Ricardo Vera, entregándole su puñal, la última arma que le quedaba. Una hora más tarde llegó el coronel Irrazábal y de forma vengativa lo asesinó con su lanza y a continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Su cabeza fue exhibida sobre una pica en la plaza de Olta. Al conocer la noticia, Sarmiento escribió a Mitre: «No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida, precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro. Las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. El legado del Chacho fue retomado por las montoneras federales que se levantaron para oponerse a la guerra del Paraguay. 12 de noviembre de 1980 muere Rodolfo Puigros, historiador y pensador nacional. 13 de noviembre de 1901 nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche, pensador nacional por antonomasia. En su memoria, en esta fecha, se celebra el Día del Pensamiento Nacional. 15 de noviembre de 2017 se produce el hundimiento del Ara San Juan. Desde entonces sus familiares y los argentinos esperamos que se establezcan las responsabilidades del caso y se haga justicia. Obligados a volver, rinde homenaje a los 44 submarinistas del Ara San Juan. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 8 de noviembre a las 18.
Estamos transitando la semana que culminará el domingo 14 de noviembre con las elecciones legislativas. A esta altura no tiene mucho sentido realizar pronósticos o mirar obsesivamente distintas encuestas, no solo porque faltan escasos días para conocer el veredicto popular, sino también y principalmente por el pésimo antecedente de los erróneos augurios previos a las PASO del 12 de septiembre. Lo que sí resulta válido para esta columna es imaginar escenarios hipotéticos y reflexionar sobre el día después de los comicios. Parece existir un convencimiento bastante generalizado, tanto en el oficialismo como en la oposición, de que revertir el resultado de las primarias es virtualmente imposible. La aspiración del Frente de Todos gira en torno a reducir al máximo que se pueda la distancia con la oposición, a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. La clave para lograr este objetivo radica en lograr aumentar significativamente la participación de los votantes, que fue muy baja el 12 de septiembre y afectó al Frente de Todos, que obtuvo 4 millones de votos menos que en las PASO de 2019. Solo en territorio bonaerense se calcula que votaron 2,5 millones menos de ciudadanas y ciudadanos respecto de la media histórica, y que en su gran mayoría se trata de potenciales votantes de nuestra fuerza política. Para eso se ha estado trabajando en los territorios, buscando incentivar la concurrencia a las urnas. Habrá que ver el domingo la efectividad de este trabajo. La aspiración de Juntos por el Cambio es de mínima mantener la ventaja obtenida recientemente y, si es posible, aumentarla. En la hipótesis de un mantenimiento de la diferencia a favor obtenida por la oposición, la situación en la Cámara de Diputados no variaría de manera muy significativa, porque se renuevan las bancas obtenidas en 2017, elección en la que Juntos por el Cambio se impuso. De hecho, ellos ponen en juego más bancas que las que arriesga el Frente de Todos. Actualmente no tenemos quórum propio en la Cámara Baja y seguiríamos sin tenerlo, aunque los números para lograrlo en acuerdos con otras bancadas menores serían más ajustados y plantearían mayores dificultades. Otro tema es si Juntos insiste en llevar a la práctica su amenaza de quedarse con la presidencia de esta Cámara, para lo cual necesitarían del acuerdo de otras bancadas menores, además de un consenso interno que hoy no tendrían. En la hipótesis de un aumento de la diferencia a favor de esta oposición, las cosas se pondrían mucho más complicadas. Si el Frente de Todos logra reducir esa diferencia, habría que ver en primer lugar la magnitud del achique. Una reducción leve no modificaría la relación de fuerzas actual, pero una reducción importante podría incluso mejorar la situación relativa de nuestro bloque, aunque no al punto de lograr el quórum propio. Más espinoso resulta el panorama en la elección de senadoras y senadores, porque allí sí nuestro frente tiene quórum propio y existe el riesgo de que lo pierda. Y en el caso de la futura conformación del Senado de la Nación, la suerte se juega provincia por provincia en las 8 que renuevan sus bancas: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Chubut, Catamarca y Tucumán. En Córdoba renovamos una banca, la de Carlos Caserio, y lo más probable es que la perdamos. En Santa Fe ponemos en juego 2 bancas y existe la posibilidad de perder una. En Mendoza tenemos una banca y todo indica que la mantendremos. En Corrientes renovamos 2 bancas y es muy probable que perdamos una. En La Pampa ponemos en juego 2 bancas y necesitamos revertir el resultado de las PASO para conservarlas,
lo cual es posible pero no seguro. En Chubut se presenta la situación más difícil, porque las 3 bancas actuales pertenecen al Frente de Todos, y podemos resignar 2, contando con que el gobernador Mariano Arcioni, formalmente integrante de nuestro frente, no aceptó bajar a su propio candidato. La gestión y la imagen de este personaje en su provincia son pésimas y afectan indirectamente a los candidatos del Frente de Todos. En Catamarca y Tucumán, de las 8 provincias que renuevan senadores, las únicas 2 donde ganamos las PASO, se presume que lograremos conservar las 2 que tenemos en cada provincia. En un cálculo optimista perderíamos 4 bancas, una de Córdoba, una de Corrientes y 2 de Chubut, y conservaríamos un quórum propio muy ajustado. Pero es una posibilidad cierta que resignemos 5, sumando la eventual pérdida de una de Santa Fe, o incluso 6 si volvemos a ser derrotados en La Pampa. Es decir, a priori las perspectivas parecen más complicadas en el Senado que en la Cámara de Diputados, según mi opinión. Como dijimos al principio, el domingo lo sabremos con certeza. Lo que importa entonces es mirar hacia adelante, pensar en los 2 años de gestión que tendrá nuestro gobierno, o si se quiere, en los 23 meses de trabajo antes de las elecciones de octubre de 2022. Porque en ese lapso, y en lo que hagamos en su transcurso, se jugará el partido decisivo entre los 2 modelos de país en pugna. Y un dato a tener siempre en cuenta: en las elecciones presidenciales de 2019, aún con la pésima gestión que hizo el macrismo, sacaron un poco más del 40% de los votos. Entonces, con vistas a lo que resta de nuestro gobierno, lo que se hizo mal habrá que corregirlo. Lo que se prometió y no se hizo deberá hacerse. La economía está dando señales positivas que habrá que consolidar en un sendero de crecimiento sostenido con fuerte impulso a las pymes. La recuperación de los ingresos de asalariados y asalariadas, jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular constituye un desafío y una promesa todavía incumplida, porque se detuvo la caída que produjeron los años del macrismo, pero todavía no se logró siquiera restituir lo perdido. La inflación se muestra como un hueso duro de roer e imposible de resolver si no es con una firme intervención del Estado. Se dieron unos primeros pasos positivos en este sentido, pero hay por delante una dura batalla con los monopolios. Y lo más importante quizás, o lo más pesado, todavía está pendiente la resolución de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejaron Macri y Trump. Y no se resuelve con la consigna facilista del no pago al fondo. Según cómo se resuelva, serán mayores o menores o inexistentes en el peor de los casos las posibilidades de marchar hacia una Argentina productiva con redistribución del ingreso. Todos estos desafíos tendremos por delante independientemente del resultado de las elecciones de este domingo. Claro que no es lo mismo mejor que igual o peor, pero el compromiso con el cumplimiento de nuestras promesas será el mismo. A votar el domingo, compañeras y compañeros, con esperanza y convicción y ya pensando en lo que viene después. Un fuerte abrazo para todas y todos. Para
comprender la magnitud del daño económico causado por la pandemia, basta con un dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo se perdieron 225 millones de puestos de trabajo. La caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La recuperación es lenta, porque cerraron cientos de miles de empresas, millones de comercios, y porque muchos aún temen volver a viajar, volver a un restaurante, volver a un shopping, volver a comer, volver a asistir a espectáculos multitudinarios. La economía de Francia cayó más de un 8% y apenas se recuperará un 5,5%. La economía de Inglaterra cayó casi un 10% y apenas se recupera un 7%. Italia cayó casi un 9% y apenas se recupera un 5%. España cayó casi un 11% y se recupera un 6%. La mayoría necesitará al menos 2 años para volver a como estaban antes de la pandemia. Argentina, en cambio, este año recuperará prácticamente todo lo perdido. Cayó un 9,9%, para ser exactos, y recuperará este año un 9,1%. Prácticamente recuperará todo. De hecho, ahora en agosto, estuvo un 0,3 arriba de febrero de 2020, ya arriba de la prepandemia. Y otra cosa más, el país podía haber caído mucho menos en 2020 si no hubiera comenzado el año con un derrape de casi el 6% en el primer trimestre, fruto de la maxi devaluación que generó el expresidente Macri en agosto de 2019, tras su enojo por la derrota de las PASO. Por otro lado, Argentina no tuvo la posibilidad de endeudarse para financiar los gastos de la pandemia, como hicieron otros países, porque encontró el país en default. Ni siquiera pudo utilizar los fondos que entregó el FMI para gasto social COVID, porque debió usarlos para pagarle al mismo fondo parte de la deuda tomada en 2018. Los países de la Unión Europea llegaron a gastar montos que representan el 40% de su PBI para apoyar a sus empresas y ciudadanos. Montos impensados para la débil economía que heredó Alberto. Hubo un país en la región, es cierto, que tuvo un saldo positivo en estos 2 años. Brasil cayó el 4 y está creciendo el 5. Ganó un 1 en estos 2 años, pero tuvo 609.000 muertos, porque no cuidó a su población. Siempre podía haber más muertos. Lo más llamativo del repunte argentino es que muchos sectores ya crecen por arriba del 2019, cuando no había pandemia, incluso por arriba de 2018. Vamos a citar a uno de los economistas del establishment para que los datos queden claros. Según Orlando Ferreres, en septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4% anual. Pero esa inversión a la vez está un 16% arriba de 2019 e insólitamente está casi un 9% arriba de 2018. Como se ve, lejos de los pronósticos apocalípticos de los economistas serios del establishment, las empresas están invirtiendo durante el gobierno de Alberto Fernández, aún en pandemia, mucho más que en la administración de Macri, que se supone era amiga de los mercados. La verdad es que los empresarios eligen invertir para producir cuando creen que contarán con consumidores a quien venderle la producción, una certeza que claramente no tenían con Macri. Por otra parte, las condiciones de producción cambiaron radicalmente. En el país de 2015-2019, las tasas de interés eran tan altas que hacen inviable cualquier negocio. Era muy caro el dinero. De hecho, convenía invertir en la timba financiera que producir. Las empresas se encontraron con incrementos de tarifas de hasta el 3.500%. Las importaciones competían de manera desleal. Hasta el ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera, aconsejaba: invertir, trae importaciones, no produzca, trae importaciones. La inversión crece muy por arriba de la gestión de Juntos por el Cambio, porque el actual modelo sentó las bases de un proyecto productivo que permite, aún en pandemia,
tener proyectos de inversión muy grandes. Otro dato elocuente es la evolución del comercio exterior y el fuerte repunte de las ventas externas. En los primeros 9 meses del año las exportaciones ya superaron los 58.000 millones de dólares. Es el valor más alto de 2013. Si lo medís en unidades, es el valor más alto de 2011. Y el saldo comercial es el más alto de 2009. Así anda la industria en Argentina. Argentina necesita crecer en general, pero hay un sector que define la calidad de los países, que es la industria, porque genera empleo de calidad y dólares por las exportaciones. Según el mismo Ferreres, la actividad industrial en septiembre estuvo un 11% arriba de 2020, un 10% arriba de 2019 y un 9% arriba de 2018. Increíble, arriba de 2018, ahora pandemia y antes sin pandemia. Durante el gobierno de Macri, la industria perdió empleos en 46 de los 48 meses de gobierno. 46 de los 48 perdía empleo. Hoy la industria tiene 35.000 empleos más que en 2019. Hay algunos sectores que sorprenden por su performance. Según la consultora de Manuel Álvarez Agis, la producción automotriz de septiembre fue 60% superior de la de 2019 y es la más alta en 4 años. Y ahora el componente de autopartes de los autos es 54% nacional. La época de Macri era 25%. Los despachos de cemento, dice Álvarez Agis, son un 18,2% más altos que 2019 y es el segundo registro más alto de la historia. La recaudación impositiva es un 58% más alta que el año pasado y es la más alta en términos reales desde 2015. ¿Cómo se explica que en medio de la pandemia que generó la mayor pérdida de empleos de la Segunda Guerra Mundial, la economía funcione hoy mejor que en los 4 años de Macri? Estos datos hablan del gobierno de Alberto, pero hablan mucho más del gobierno de Macri, que hoy tiene un montón de candidatos. Entre 2015 y 2009, según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita cayó un 11%. La deuda pública pasó del 48% al 92% del PBI. La inflación se duplicó pasando del 25 al 56. El desempleo subió del 6,5 al 10,5 y el salario real en dólares cayó de $580 a 275. Y no había pandemia. La pandemia era él. El monumental derrape no es casual, sino fruto de un modelo de concentración del ingreso que ahoga el consumo y con él la inversión, la producción y el empleo. Para colmo, los pocos que ganaron fugaron esa renta al exterior. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001 que existen 3 modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas, y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. El año pasado el mismo Stiglitz reveló en un estudio en los últimos 30 años, el 1% más rico de los norteamericanos se quedó con el 110% de lo generado desde 1990. ¿Cómo el 110%? ¿Con más? Sí, se quedó con todo lo generado en los últimos 30 años, más un 10% de lo que tenían los pobres antes de 1990. Los ricos son multimillonarios y el 99% de los norteamericanos está peor que en 1990. Esa enorme concentración del ingreso hundió en la pobreza a millones de ciudadanos y también ralentizó el crecimiento económico de Estados Unidos y determinó que China lo supere. El capitalismo salvaje y mucho más el de pillaje no solo es injusto, es ineficaz. Es ineficaz. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, rebajó las de la soja, eliminó el impuesto a los bienes personales que existe en todos los países de la OCDE. La rebaja de los impuestos a los ricos te la cargó a vos, con los tarifazos, con el derrape de las prestaciones previsionales, sacando el plan remediar, las computadoras para los pibes, todas las erogaciones que había para el pueblo. Todas.
esa furiosa concentración del ingreso se mostró ineficaz como método de generación de la riqueza y ni siquiera logró generar la confianza esperada por Macri, hecho que se comprueba al verificar que la fuga de divisas fue la más alta en décadas. Ahora, Juntos por el Cambio y sus nuevos socios de la ultraderecha se corren aún más a la derecha y agitan un discurso antiestado. Lo que se mostró entre 2015 y 2019 es que cuando no es el Estado el que marca las reglas del juego, lo hace el mercado, o peor aún, los más grandes del mercado, unos pocos, 3 o 4. Mirá, hay políticos mejores y peores. Lo que es seguro es que en el directorio de una empresa no hay un solo director que levante su voz para defender los intereses de los trabajadores. Y es lógico, no le pagan para eso. No te quejes del Estado, no quieras que te maneje tu destino una empresa, porque nunca va a jugar para vos. Juntos por el Cambio cuenta con la suerte para las elecciones de que se compara su periodo sin pandemia con el del Frente de Todos, con una pandemia que según la Organización Mundial del Trabajo destruyó 225 millones de puestos de trabajo, la caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno presidido por Alberto ya logró que la economía recupere los niveles prepandemia y supere aún registros de 2019, incluso 2018. Lo malo es que esos años a los que estamos volviendo eran horribles, pero eran horribles porque fue Macri el que nos llevó a esa situación horrible. La pandemia cortó los conductos que suelen fluir el dinero entre la clase media y los más humildes. Tenemos que volver a los niveles de 2015 para que la población sienta el fruto de sus políticas. Para eso hace falta por lo menos un par de años más. Para colmo, aún lo espera sortear el acuerdo con el FMI en condiciones razonables. El problema es que si el gobierno pierde las elecciones y la oposición, que ya amenaza quedarse con la jefatura de diputados, se transforma en un obstáculo insalvable para legislar y gobernar. Y si los intentos de avanzar con decretos son impedidos por jueces que, como en el caso de las tarifas de Internet, cable y celulares, frenan las iniciativas del Ejecutivo para pelear la voracidad corporativa en detrimento de la población, ahí estamos en problemas. Para seguir creciendo al ritmo que venimos contando, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. De lo contrario, todo lo logrado puede perderse. Hay que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar. Hay que salir ya a ver a cada familiar, a cada vecino, a cada amigo, a cada conocido, a cada compañero de trabajo y convencerlo. Luchar por lo nuestro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, actuales o futuros. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Miren, alguna vez les conté que mi abuelo llegó de España en 1912 y que allá por 1920 laburaba en un horno de ladrillos y no podía darle de comer a mi abuela, a mi madre. Y entonces hizo una huelga. Y no había derecho a huelga en esa época. Entonces lo metieron preso una semana. Y el viejo salió y hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo. Y el tipo salió y hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo y lo dejaron sin comer. Pero el abuelo siguió haciendo huelga. Y gracias a la lucha del abuelo, mi padre, 25 años después, llegó a secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Porque ya había derecho a huelga por la lucha de mi abuelo. Por eso tengo lo que hay que tener para pelear hoy. Por todo, por nuestro futuro. Ellos se quieren quedar con nuestra comida y hasta con nuestra alma. No lo vamos a permitir, porque ahora, 100 años después, nació mi nieta. Y yo sé que corre por su sangre la lucha de mi padre y la lucha de mi abuelo. Y sé también que ella quizá podrá perdonarme que pierda, pero jamás me va a perdonar que no luche. Demos esta batalla, compañeras y compañeros. Militemos hasta el último minuto. Demostrémosle a estos ladrones de almas que somos libres y que tenemos lo que hay que tener para defender nuestros derechos. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por Alberto y por la felicidad de nuestro amado pueblo. ¡Vamos a triunfar, carajo! Buenos días. Esto es Navarro 2023. Obligados a volver
se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de Ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y el tema que traje para conversar hoy es Glasgow, más cerca del infierno que del paraíso. Como todos saben, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre se está desarrollando en la ciudad de Glasgow la COP26, que es la conferencia de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Esta convención entró en vigor en el año 1994 y de la misma forman parte 194 países, que son los que justamente están en las negociaciones de esta cumbre. Ahora bien, ¿qué es lo que se está discutiendo en Glasgow y por qué decimos que están puestas muchas expectativas en los resultados de esta cumbre? En Glasgow, los países tienen que presentar y mejorar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, que establecía que dichos compromisos tenían como objetivo que la temperatura global del planeta no supere los 1,5 grados a final del siglo y que las emisiones globales de los gases de efecto invernadero debían tener una reducción neta igual a 0 para el año 2050. Por lo tanto, esos compromisos los países los debían presentar bajo las denominadas contribuciones determinadas nacionales, donde establecen las líneas de acción para la mitigación, es decir, la reducción de las emisiones, cuál es el porcentaje de reducción de emisiones que se comprometen a llevar adelante en esta década, o sea, hasta el año 2030, y conjuntamente definir cuáles van a ser las estrategias para la adaptación al cambio climático.
Si nos atenemos a los informes científicos presentados el 9 de agosto por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tenemos que decir que somos poco optimistas con relación a estos compromisos que han presentado los países, pero por sobre todo por la inacción que ha sido manifiesta desde que se firmara la Convención de Cambio Climático en 1994, ya que es probable que los 1,5 grados se alcancen dentro de esta década y a principios de la próxima, ya ni siquiera al 2100. De ahí la urgencia, ¿sí?, y las expectativas que había sobre esta cumbre. Para comentar el backstage o lo que ocurrió allá adentro, de alguna manera, y que ya fue, digamos, la primera sorpresa negativa, no participaron ni Xi Jinping, el presidente de China, ni tampoco Putin, el presidente de Rusia, que están estos dos países dentro de los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero no decidieron participar porque de alguna manera se dijo que esta cumbre estaba hecha a la medida de los Estados Unidos. Entonces, en esta disputa geopolítica decidieron no estar presentes. Tampoco estuvo el Papa Francisco, que había comprometido inicialmente su presencia, pero sí estuvo presente nuestro presidente, Alberto Fernández, y que conjuntamente con el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia presentaron o plantearon, digamos, la alternativa del canje de deuda externa por acción climática, entre lo más destacado de sus propuestas. Por el otro lado, el presidente Biden también, digamos, en este caso, volvió Estados Unidos al Acuerdo de París. Recordemos que durante la administración Trump se había retirado del Acuerdo de París, si bien era una formalidad, porque no se puede desarmar un acuerdo, se tarda alrededor de 4 años de desarmarlo para poder irse definitivamente, pero bueno, ahora otra vez Estados Unidos vuelve a ser parte del acuerdo y se comprometió, entre algunas cosas, en incrementar los fondos y la financiación para que se deriven a los países en vías de desarrollo, además de los compromisos que asumió en la reducción, digamos, de las emisiones. Otro hecho destacado porque quizá fue el único discurso que fue discordante, que no fue monocorde de alguna manera y que planteó una mirada diferente al resto, fue el de Lucho Arce, el presidente de Bolivia, donde él planteó que la solución, digamos, a la crisis climática tenía que estar en la propuesta de un modelo alternativo al capitalismo con un horizonte en el buen vivir. Por otro lado, se firmó un acuerdo para frenar la deforestación con fecha límite al año 2030, pero es un compromiso, ese compromiso lo firmaron 100 países, Argentina es uno de ellos, pero es un compromiso de los denominados no vinculantes, o sea, no tiene ninguna obligatoriedad jurídica. Es una expresión de buenos deseos, como decimos nosotros. Ahora bien, en paralelo, quizás ahí sí estuvieron o se están desarrollando acciones más interesantes, que son las movilizaciones que se dieron el día viernes y el día sábado, organizada por los jóvenes,
que la tuvo como lideresa a Greta Thunberg a través de su organización que es Fridays for Future, y que justamente ahí se los vio marchar a los jóvenes pidiendo la urgencia, ¿sí?, de las acciones para detener este colapso climático. Greta fue bastante contundente en cuanto a sus reflexiones sobre esta COP26, diciendo que es algo que ya se hizo mantra entre los jóvenes, puro bla bla bla, que siguen pensando primero en sus negocios que en dejarles un futuro posible a los jóvenes, que la inacción que han venido sosteniendo los líderes, sobre todo de los países del hemisferio norte, del norte global, es una inacción planificada, saben muy bien lo que están haciendo, no es por desconocimiento, tampoco que no han escuchado, digamos, los reclamos de los jóvenes, y que dijo que justamente esta cumbre era un lavado, un maquillaje greenwashing, que se llama un maquillaje, un lavado verde, pero que no iba a conducir a absolutamente hacia nada. Así que bueno, a mí me gustaría de alguna manera, y también les quería comentar que Greta esta vez no aceptó, digamos, dar un discurso dentro de lo que es la COP26, en otras oportunidades sí había estado y esta vez decidió no ser parte, y sí focalizar toda su energía, digamos, en estas movilizaciones que están desarrollando en los alrededores de la COP, en las calles. A mí me gustaría leerles parte de un discurso de una niña argentina, Nina, estudiante nacida en Tucumán, que forma parte del movimiento de Jóvenes por el Clima. Y ahora me voy a detener a leerles parte del discurso que dio en la movilización del día 5 de noviembre. Y dijo esto: el modelo de depredación ambiental responde a la lógica del modelo capitalista que demanda el mercado. Es un sistema basado en la mercantilización de la naturaleza, que está diseñado para pocos a expensas del resto y ha consolidado las consecuencias del cambio climático. Este modelo, dijo, es el resultado de la imposición de un proyecto de miseria planificada por los poderes imperialistas del norte sobre los pueblos del sur. Debemos empezar a pensar cuál es el concepto de desarrollo, porque no es justo lo que estamos atravesando como humanidad. Así que con estas palabras de Nina, que nos interpela como generación, porque la verdad que sobre nuestras espaldas tenemos una deuda histórica con esos jóvenes, porque no hemos podido dejarles un mundo mejor, un futuro mejor, y que de alguna manera nos interpela, vuelvo a decir, porque ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Los vamos a dejar solos? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? ¿No vamos a debatir estos temas que hacen esencialmente a la supervivencia de la humanidad? ¿Vamos a dejarle en manos a los poderosos del norte las soluciones necesarias para enfrentar la crisis climática, si fueron ellos los que nos trajeron hasta acá? Así que bueno,
con esas palabras de Nina, con estas preguntas que les sugiero, espero que podamos pensar, que nos despertemos, ¿sí? Que tomemos cartas en el asunto, que debatamos estos temas en todos los ámbitos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros compañeros, en la militancia. Así que bueno, yo los dejo acá, los dejo con esos interrogantes, pero fundamentalmente con ese ring ring para que nos despertemos y seamos parte de la solución. Gracias por escuchar, nos estamos encontrando en la próxima columna. Buenas tardes para todos, soy Nora Ríos y hoy quiero contarles el origen de los indios Quilmes. Tribu de origen quichua, ocupaba el territorio de la antigua provincia inca en la zona de los valles calchaquíes, en Tucumán, nombre derivado del cacique rebelde Calchaquí. Esta tribu se alzó contra los conquistadores españoles, episodio conocido como Guerras Calchaquíes. Luego de diversos enfrentamientos, el gobernador de Tucumán, Mercado y Villacorta, invade el valle, reduciendo a los pueblos alzados que, diezmados por el hambre y el aislamiento, son desarraigados de sus cerros y repartidos a los españoles. Los Quilmes fue uno de los grupos que opuso más resistencia. Fueron trasladados a un escenario geográfico totalmente opuesto al que estaban acostumbrados, junto con 150 familias de alcalianos escapados de Santiago del Estero, llegaron a pie a la zona del Plata. Hacia las postrimerías del siglo XVIII se fueron agregando otras parcialidades indígenas, pero debido a los abusos, las enfermedades y la miseria, contribuyeron a ir diezmando paulatinamente a la población originaria. Quilmes es el nombre de una de las más célebres parcialidades de la etnia pasioca de Aguita, parcialidad que habitaba al oeste de la actual provincia de Tucumán. En su lengua, el cacán, Quilme significa entre cerros. Los Quilmes se establecieron en los valles calchaquíes aproximadamente a fines del siglo XV. Opusieron una fuerte resistencia a los colonizadores españoles durante los siglos XVI y XVII. La derrota final ante el gobernador Alonso Mercado y Villacorta, luego del levantamiento del líder quilme Felipe Calchaquí, motiva el traslado de los Quilmes, y las mujeres prefieren arrojarse al vacío con sus criaturas en brazos antes de verse sometidas. Los Quilmes sobrevivientes fueron trasladados más de 1.200 kilómetros a pie desde Tucumán hasta la reducción de Santa Cruz de los Quilmes, casi a orillas del Río de la Plata, que devino en la actual ciudad de Quilmes, en el sudoeste del Gran Buenos Aires. Se creía que los Quilmes se habían extinguido hacia 1812, cuando el gobierno independiente argentino declaró pueblo libre a los habitantes de la reducción, el 14 de agosto, fecha oficial de fundación de la actual ciudad de Quilmes. En la actualidad, los aproximadamente 200 Quilmes sobrevivientes descienden directamente de aquellos hombres y mujeres que resistieron el sometimiento realista. Habitan la zona comprendida por los pueblos Calacao del Valle, en Tucumán, y Fuerte Quemado, en el límite con la provincia de Catamarca, a lo largo del río Santa María, que corre entre los cordones montañosos de Aconquija y del Cajón. Cuánta historia
tenemos con los hermanos pueblos originarios. Cuánto terricidio, cuánto sometimiento, cuánto queda por hacer, cuánto por escuchar, cuánto por comprender, cuánto por devolver. Les seguiré contando las luchas cruentas que han pasado los hermanos originarios. Desde la década del 60 que venimos registrando un aumento sostenido de las temperaturas máximas en la ciudad de Buenos Aires. Y en lugar de adoptar las medidas necesarias para su mitigación, las políticas urbanas de las últimas décadas vienen potenciando el fenómeno del calentamiento a partir de la ocupación del entorno ribereño, la destrucción del arbolado y la cementación de nuestras superficies verdes. La ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional, sanitaria, climática y ambiental. Y mientras los estándares más reconocidos establecen como saludable para los centros urbanos contar con entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, la ciudad de Buenos Aires, con menos de 6 metros cuadrados por habitante, se ubica entre las ciudades del mundo con menos superficie verde. El proyecto denominado Costa Urbana, que impulsa el gobierno de la ciudad junto al grupo económico IRSA, nos propone construir torres de hasta 145 metros de altura en la costanera sur, en uno de los pocos humedales que la ciudad todavía conserva. Mientras en el marco de la crisis climática las ciudades del mundo recuperan los bordes costeros para afrontar eventuales ascensos del nivel de las aguas, para permitir que puedan ingresar los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana y reducir el impacto de las inundaciones, la propuesta del gobierno porteño consiste en destruir un humedal y uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad de Buenos Aires para construir un nuevo Puerto Madero. Este lunes fue el último día de la audiencia pública por Costa Urbana. Luego de 14 jornadas de participación ciudadana, quiero contarles que hubo 2.593 personas inscriptas, de las cuales participaron 849 oradoras y oradores. En total, solo 14 personas se mostraron a favor del proyecto inmobiliario, mientras que 835 se posicionaron en contra. Es decir, más del 98% de quienes participaron en esta audiencia pública histórica se pronunciaron en contra del proyecto de Costa Urbana. Estamos frente a la segunda audiencia pública más multitudinaria de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y una vez más, al igual que en Costa Salguero, el protagonismo en la resistencia para recuperar nuestra costanera lo tuvieron las organizaciones sociales, asambleas y vecinos autoconvocados, que con la consigna "Humedales sí, Torres no", vienen dando esta lucha colectiva por un modelo de ciudad completamente distinto hace décadas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno.
que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego.